Bueno, pues la verdad que fue de esas victorias que entre comillas menos, o yo personalmente celebré, dado que estando tan cerca del objetivo real, pues una vez que acabó el partido, pues ya estábamos pensando todo cuerpo técnico en el partido de esta semana. Independientemente de eso, las sensaciones del partido fueron de nuevo muy buenas, con un escenario tan complicado como el que teníamos, en donde si perdíamos prácticamente salíamos descendidos de allí. Tener la valentía que tuvieron estos jugadores que nos están llevando a la gloria durante el partido fue bestial, y la verdad que como entrenador es un auténtico orgullo ver cómo compitieron la segunda parte, el ejercicio de fe que hicieron y cómo ellos por sí solos levantaron el partido y bueno, pues luego la comunión con la afición, el final del partido, la celebración, pues la verdad que fue algo mágico. Bueno, pues la verdad que el mensaje que les transmito a los jugadores, que es en el que creo, es que todavía no hemos hecho nada, entre comillas, es decir, hemos hecho mucho, que es dar otro paso más en Palencia, pero que no hemos conseguido el objetivo, y el objetivo lo tenemos en nuestras manos. Creo que hubiéramos firmado más que de sobra este escenario hace 3 meses y medio, y que ahora mismo no podemos bajar. O sea, nosotros dependemos de nosotros, tenemos que puntuar, vamos a salir a ganar, y es lo único que concibo en mi mente ahora mismo, salir a ganar al Valladolid Promesas, que es de la única manera que 100% seguro sabemos que tenemos la permanencia conseguida. El resto no me vale ninguna otra historia, no me valen cábalas, porque no lo hicimos la semana pasada. Es que la semana pasada lo hablamos en cuerpo técnico, no estuvimos atentos a otros resultados, porque al final vamos a poner el foco en nosotros, y mientras que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, el resto de resultados pues nos va a dar igual. Bueno, pues por eso mismo yo creo que realmente ellos tienen muy poco ya que perder y mucho que ganar. Es decir, ya tienen el playoff en sus manos, y ahora mismo dependen de sí mismos también para poder certificar la tercera plaza y tener el factor cancha a favor, ¿no? en las eliminatorias de playoff, en este caso sobre todo en la primera eliminatoria. Por lo tanto, espero un equipo que, como ya se ha demostrado durante el año, es un auténtico equipazo, con muy buenas individualidades, con muchos automatismos a nivel ofensivo, muy dinámicos, un muy buen equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, que nos va a exigir de nuevo muchísimo para poder puntuar y poder ganar el partido, y creo que van a venir a sacar los 3 puntos, porque es que el empate realmente no les sirve siempre y cuando Compostela o Guijuelo puedan ganar. Por lo tanto, ellos tienen que ganar, así que es que lo prefiero además. O sea, creo que no hay mejor escenario que tener un partido como este para poder certificar nuestra permanencia. Bueno, ya la semana pasada les transmití a los jugadores cuando fuimos a Palencia, incluso la semana anterior frente al Avilés, que estaba más tranquilo que nunca como entrenador, y lo estoy porque el equipo hace una cantidad de cosas espectaculares que nos acercan a ganar. Entonces ahora mismo como entrenador la tranquilidad me la dan mis jugadores. O sea, mis jugadores me llevan a que esté muy tranquilo. Cuando ves las últimas 12 jornadas, somos el mejor equipo de las últimas 12 jornadas, el tercer equipo de la segunda vuelta. Evidentemente todas estas cosas no nos aseguran el ganar, como no nos han asegurado en partidos anteriores ganar o puntuar, pero sí es verdad que nos acercan mucho, porque ahora mismo somos un equipo con las ideas muy claras, con mucha confianza dentro del grupo, con un nivel de autoconfianza bestial. Y bueno, pues por eso creía hace 3 meses, no voy a creer a día de hoy. Yo ahora mismo pondría, mi vida en mano de mis jugadores. O sea, lo tengo 100% claro. ¿Que esto es fútbol? Sí. ¿Que en cada partido que hemos ido, incluso estos últimos 7 que no hemos perdido, podíamos haber perdido? Sí. O sea, debemos asumir que esto es fútbol, que cuando compites puedes ganar, perder o empatar. Pero yo es que ahora mismo, o sea, veo a mis jugadores, les veo entrenando, les veo cómo se llevan. Yo voy a muerte. O sea, ellos son los que ahora mismo me transmiten una paz increíble, e insisto, puede pasar cualquier cosa, pero yo confío a muerte en mis jugadores. Bueno, sí es verdad que estas 2 semanas vengo un poco emocionalmente más activo, y me siento más, bueno, no sé si sensible o activo, bueno, no lo sé, bueno, al final da pena, pero es la vida. Al final esto es lo bonito de la vida, ¿no? La vida pasa, la vida fluye, y hay que ir disfrutando de cada momento presente. En algún momento sí que se me ha venido a la mente, hostia, que se va a acabar esto, ¿no? Y por eso estoy intentando incluso disfrutar esta semana aún más de lo que intento disfrutar cada uno de los entrenamientos desde que llegué, incluso cuando nos iban las cosas realmente mal. Y bueno, pues bueno, sí, da un poco de pena, pero es bonito, ¿no? Y lo veo como algo positivo que habla de un sentimiento de decir, joder, qué bien me lo estoy pasando, ¿no? Así que bueno, sigamos disfrutando esta semana, que nos queda todavía lo más bonito por hacer. Bueno, yo no lo he vivido así. Evidentemente me encantó cuando llegué recibir esa información, porque bueno, yo intento exigirme lo máximo posible, y bueno, pues llegar a un contexto donde la afición es exigente, donde quiere lo mejor y quiere buenos resultados, seguramente un juego vistoso, etcétera, fue algo que incluso fue más motivante para mí. Pero bueno, lo que yo he vivido hasta el día de hoy es un cariño increíble, así que a mí, si me preguntan, lo único que puedo decir es que, vamos, le diría a cualquier entrenador que viniera a Langreo sin ningún lugar a dudas. Yo soy el tío más feliz del mundo aquí, o sea que estoy encantadísimo con la afición, y la verdad que, aunque estoy intentando esta semana
todos los días centrarme en el presente y disfrutarlo. Es verdad que estoy deseando que llegue ese momento en el que ojalá consigamos la permanencia y todos estallemos de júbilo y podamos disfrutar, ¿no?, de una vez por todas de esto que creo que el proceso que estamos llevando realmente merece. Insisto siempre que esto es fútbol, que no lo tenemos todavía 100% confirmado y que también por eso tiene ese puntito, ¿no?, chulo, que si lo tuviéramos ya hecho, pues bueno, pues no estaríamos también con ese punto de nervios, ¿no?, que creo que siempre es positivo, unos nervios controlables, ¿no?, antes de una gran batalla como la que tenemos el domingo.